Y a continuación les voy a presentar las condiciones de vulnerabilidad para Guayaquil. Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador, con alrededor de 2.700.000 habitantes, ubicada en la orilla de la derecha del río Guayas. La ciudad de Guayaquil está compuesta de 345 kilómetros cuadrados de superficie. La ciudad es la ciudad más influyente en el ámbito comercial, político y cultural del país. El río Guayas nace frente a la ciudad de Guayaquil, puerto principal del Ecuador y ubicado en la orilla derecha del río por la confluencia de ríos Daule y Babahoyo. Su desembocadura forma un estuario, la zona este de la provincia, y que junto con Estero Salado al oeste forman un golfo llamado Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. Este es el afluente más importante en Guayaquil. Y como vimos en la materia de cambio climático, los océanos son los que tienen el potencial de absorber el 80% de las emisiones del cambio climático. De acuerdo a la publicación de la revista Naure, Guayaquil está considerada como la cuarta ciudad del mundo más vulnerable a las inundaciones, detrás de Guangzhou en China y de Mumbai, Kolkata en la India. Considerado que sería 9 veces con mayor incidencia de riesgo para el año 2050, debido a la subida del nivel del mar, que se calcula que puede aumentar entre 0.2 y 0.4 metros a esta fecha. El incremento disciplinado de la población por el número de crecimientos y la migración de otros lugares del país afecta el ambiente, que por necesidad de vivienda se producen asentamientos no planificados y caóticos, lo que trae como consecuencia una ciudad muy sensible a las inundaciones y sismos en Guayaquil. Entre los indicadores ambientales y sociales se encuentran el sismo, que por ejemplo se debe a que, por encontrarse la ciudad de Guayaquil ubicada geográficamente en el cinturón del fuego del Pacífico, hay múltiples cadenas de volcanes, subducción de la placa Nazca debajo de la placa sudamericana, que es proclive a movimientos telúricos. De hecho, se puede ver la cantidad de sismos que hay al año en Guayaquil. Estas son de este año, de los años 2015. Este reporte lo saqué de la página del Instituto Geofísico del Ecuador. Y en Guayaquil, asimismo, otro indicador ambiental son los deslizamientos. Los deslizamientos es la ruptura de materiales terrestres, sean estos suelos, rocas, donde va a existir un predominio de la fuerza motora o a este tipo de material. Entre los principales factores causantes de la presencia de los deslizamientos se encuentran lluvias prolongadas generando sobrecarga de materiales como piedras, palos, vidrios, basuras en general, asentamientos formales e en declives, suelo erosionado que es propenso a ceder, tala de árboles, deforestación que al llover se genera los deslaves, cerros, montañas deforestadas, trabajo de agitamiento de tierra con una mala planificación o simplemente con una ausencia de un estudio técnico del suelo. Asimismo, hay malos drenajes, alcantarillas tapadas o ausencia de las mismas, y una elevación del nivel de agua y generación de traspaso de aguas que se infiltran en aguas subterráneas. Este reporte es de las organizaciones de las Naciones Unidas y el Centro Regional del Clima para los Estados de Sudamérica. Estas inundaciones, por ejemplo. Asimismo, estos deslizamientos, se provocó a unos 200 kilómetros de Guayaquil, en Vinces, propiamente construido. Las inundaciones, existen varios factores que causan las inundaciones frecuentes en esta ciudad en época invernal. Una entre ellas es el asentamiento poblacional en áreas con un drenaje escaso, que hace que rápidamente las lluvias se tapen las alcantarillas. La invasión de terrenos pertenecientes al municipio de la ciudad y que carecen de todos los servicios básicos, como es la alcantarillado, por lo general son personas que emigran del campo a la ciudad en terrenos que pertenecen al municipio, pero que no ha existido ninguna planificación o un estudio previo de ingeniería para construir viviendas. Propio de esto vemos el resultado aquí, que se inundan y no hay canales por donde se puede desviar el agua. Asimismo, también más adelante en la siguiente foto vemos cómo la lluvia y los efectos que, bueno, por el 2050 cómo van a ser afectadas las ciudades. Dentro de las que se van a afectar más son Guayaquil. Aquí vemos basura en una ciudad, basura desviada por la tierra, basura desviada por la lluvia. Eso es también una consecuencia. Asimismo, bueno, otro indicador es el hacinamiento vehicular. Igualmente, por el descontrol de la erradicación poblacional en Guayaquil y la falta de leyes estrictas para la obtención de vehículos con relación al tamaño de esta ciudad, hace que el tráfico haya crecido desmedidamente. Tenemos que en el año 2011 existía 270.000 vehículos y en el 2014 superaron los 400.000.
Es por eso que también se están preveyendo medidas como el pique y pase para evitar que se sigan congestionando. Los que ya hay, por ejemplo, en la ciudad de Quito, donde salen ciertos días unos carros y los otros días no. Otro factor que incide para que se aprecie como la presencia se aprecia son las inundaciones que causan afectaciones en el tráfico normal de vehículos, transporte urbano, producción de desvíos inesperados, daños en la carretera. Asimismo, también la contaminación ambiental se produce por gases de CO2 y otros compuestos. Y bueno, son muchos factores que influyen en la contaminación ambiental por gases tóxicos al ser humano, como son asentamientos ilegales de gas cerca de sectores industriales, hidrocarburíferos, baterías, etcétera, circulación de vehículos en mal estado. Y bueno, se han hecho estudios respecto a esto. Sociales, bueno, y el INEM está encargado de estandarizar estas normas. Los sociales, bueno, la pobreza, que es la emigración. Existen dos niveles socioeconómicos de personas en sectores muy pobres. En el Monte Sinai, por ejemplo, se dice pobres con un promedio de ingresos de $70 por mes extremadamente con un promedio de ingresos menor de $40 por mes, asumiendo que lo mínimo que necesitas para comer es $80. Asimismo, 274.000 personas que habitan en ese sector donde las condiciones de vida son vulnerables en varios aspectos, según revela el estudio realizado por el Hogar de Cristo. El 82% de la población de una muestra de 8.012 personas no pueden pagar más de $49 por una vivienda. Las condiciones de pobreza en la zona alcanzan el 29% y de la extrema pobreza el 25%, dando en total un 54%. Por último, la educación está muy llegada, ya que hay pobre educación y ausentismo por falta de medios de movilización, ya que no hay pocos centros educativos donde hay alrededor del 52% tiene educación primaria, el 21% de educación secundaria, 11.3% el grupo que se ha capacitado en varios artesanales prácticas ligadas a personas de mayores edades, 735 instituciones educativas fiscales, 2 cámaras en cada institución y botones de auxilio que beneficiarán a un total son de las normas que se prevé establecer para este año para mejorar las condiciones de estudio y que haya menos precariedad para estudiar, menos mortandad, menos consecuencias negativas. Y por último, con las conclusiones, bueno, el Instituto de INEM, Instituto de Geofísico, son encargados de hacer regulaciones y estandarizar la parte ambiental en Ecuador. Y bueno, han hecho un plan de manejo ambiental, un monitoreo de ruido, capacitación, control de desechos, manejo de contingencia, prevención de riesgos del personal y seguimiento de las actividades. Pero no es suficiente. Además, impulsan varios proyectos de energía para energía libre. Ecuador está empezando a participar en los proyectos de desarrollo limpio, los que mejorará la condición climática, ya como son el sistema de monitoreo ambiental de la CTE,